Curso de Educación Especial, Pedagogía Curativa. 12ª Conferencia. Dornach, 7 de julio de 1924. Para empezar, expresen ustedes sus diferentes deseos y luego cerraré yo el curso. Así pues, les pido que me digan lo que todavía arde en sus corazones, para que podamos avanzar un poco más. Quisiera decir que no tenemos más preguntas. En estas conversaciones se ha tratado de profundizar en nuestra pedagogía Waldorf hasta llegar al método educativo que nos conduzca junto al niño anómalo. De las discusiones que hemos mantenido, han visto que el niño anómalo tiene que entrar inmediatamente en otra forma de enjuiciamiento distinto si se le quiere tratar adecuadamente al del llamado niño normal, pero que también el educador y el maestro han de considerarle de manera distinta a como se le considera hoy en día en los círculos profanos, donde la mayoría de las veces se limitan a señalar la anomalía sin remontarse a lo que realmente subyace en ella. Hoy por hoy no se ha llegado todavía tan lejos como llegó Goethe, de una cierta manera elemental en sus consideraciones sobre el crecimiento de la planta o sobre el ser de la planta. Goethe, con una especial alegría, dirigía su mirada a las deformaciones surgidas en la planta, y entre los artículos más interesantes que se pueden encontrar de él, destacan aquellos que tratan de esas deformaciones, donde un órgano cualquiera de la planta al que se está acostumbrado a encontrar en una cierta forma llamada normal, crece por encima de su tamaño normal o se divide de tal forma anómala que a veces incluso forma órganos que normalmente están en otro lugar, etc. Precisamente el que la planta pueda manifestarse en tales deformidades suministra a Goethe los mejores puntos de apoyo para llegar a la verdadera idea de la protoplanta, pues él sabe que aquello que se esconde detrás de la planta como idea se muestra especialmente en dicha deformación, de manera que si en una progresión de observaciones de plantas viéramos cómo la raíz puede decaer en deformaciones, cómo la hoja, el tallo, la flor, como también los frutos pueden estar mal formados. Naturalmente, esto hay que verlo en una progresión de plantas. Podríamos ver precisamente de la observación conjunta de las deformidades la protoplanta. En el fondo es así para todo ser viviente, incluso para lo viviente en el espíritu. Nos acercamos cada vez más a la idea de que también lo que vive detrás del género humano y se manifiesta en anomalías revela hacia afuera la auténtica espiritualidad del género humano. Con este enfoque descubrimos asimismo cómo se pensaba y opinaba en tiempos pasados, cuando la educación se consideraba estrechamente afín a la terapéutica. En la curación se veía un acercamiento de las configuraciones arrimánicas y luciféricas a aquello que contiene la línea central entre lo luciférico y lo arimánico, en el sentido de progreso de lo espiritual positivo. En lo curativo se veía equilibrio entre lo arimánico y lo luciférico, y cuando posteriormente la humanidad se dio cuenta a nivel muy elevado de que este equilibrio no existía desde el principio y que la primera misión de la educación era establecerlo, se empezó a considerar al niño en cierto sentido como una entidad todavía anormal, en cierto modo enfermo y necesitado de tratamiento terapéutico, de modo que las palabras primigenias para curar y educar tenían el mismo significado.
La educación cura al llamado hombre normal y la curación solo es una especialización para los llamados hombres anormales. Si se acepta como correcta esta base, entonces es lógico que se siga en esa dirección y se tengan que preguntar más cosas. En realidad, en cada enfermedad que emerge del interior, tenemos que tratar con algo espiritual, pero al fin y al cabo, también en cada enfermedad que surge en el interior, debido a un insulto externo, pues incluso en una fractura de una pierna lo que aparece es una reacción de lo interior sobre lo exterior. Y la cirugía haría muy bien en dejarse fecundar por semejante concepción. Si uno empieza a prestar atención a estos aspectos, llega en un grado mucho más elevado a la pregunta: ¿cómo hay que tratar al niño para que haya una especie de interacción de lo físico con lo espiritual anímico? Ambos se hallan entrañablemente unidos en el niño, y no hay que pensar que cuando al niño se le administra algún tipo de medicamento material, este solo actúa en lo físico, como hoy en día se supone. Es más, la sustancia actúa en el niño de una forma más espiritual que como lo hará más adelante cuando sea adulto. Y el efecto de la leche materna se basa en que en la leche materna vive aquello que en las antiguas formas de considerar las cosas era denominado como la buena momia, en contraposición a la mala momia que vive en otros productos de secreción. Toda la madre vive en la leche materna. Ahí tenemos algo así como una fuerza viviente que en realidad lo que ha hecho ha sido cambiar su región dentro de la organización humana. Hasta el nacimiento del niño está activa esencialmente en aquella región que principalmente pertenece al sistema metabólico motor. Después del nacimiento está activa principalmente en la región del sistema rítmico, es decir, que esas fuerzas migran a un nivel superior en la organización. Debido a que pasan a un nivel superior, pierden su contenido de yo activo, esencialmente durante el periodo embrionario, pero conservan aún su contenido astral. Cuando las mismas fuerzas que obran en la leche materna se elevan incluso a un nivel aún superior hasta la cabeza, pierden también su contenido astral y solo actuaría en ellas la organización física y etérica. El efecto dañino sobre la madre se basa en que esas fuerzas se elevan al nivel más alto. Ahí vemos todas las manifestaciones anómalas que aparecen en la madre. Así pues, en la leche materna tenemos fuerzas formadoras que actúan espiritualmente y hemos de darnos cuenta de la gran responsabilidad que recae sobre nosotros cuando pasamos por alto la alimentación propia del niño, no existiendo hoy en día conciencia de cómo obra por todas partes en el mundo exterior lo espiritual, como la planta subiendo desde la raíz hasta la flor y el fruto, actúa y se va volviendo cada vez más espiritual. Si empezamos por la raíz de la planta, tenemos en ella lo que en principio actúa como lo menos espiritual. La raíz se encuentra en una relación física y etérica relativamente fuerte respecto a todo su alrededor. Pero en la flor de la planta comienza una vida que se alegra como un anhelo hacia lo astral. En su crecimiento hacia arriba la planta se espiritualiza. Así pues, tendremos que seguir preguntándonos, ¿cómo se comporta esa raíz de la planta dentro del conjunto universal?
Su relación con el mundo es su enraizamiento en el suelo terrenal. Sí, mis queridos amigos, esa raíz está tan arraigada al suelo como lo estamos nosotros con nuestra cabeza al aire libre y a la luz. De manera que podemos decir, en la planta tenemos aquí abajo la percepción, lo cerebral. Aquí arriba tenemos lo digerible, lo alimenticio. En la planta tenemos aquí arriba la espiritualidad añorada por el sistema metabólico motor y por eso también está emparentada con el sistema metabólico motor humano. Y si por una parte miramos la leche materna y por otra parte miramos aquello que como astral añorado por la planta está suspendido por encima de ésta, entonces se da para una contemplación oculta una enorme cercanía de parentesco, no una igualdad íntegra, entre aquella astralidad que vive de la madre con la leche materna y aquella astralidad que desde el cosmos flota junto a la flor de la planta. Todas estas cosas no se las digo para transmitirles algunas teorías, sino para que con ellas adquieran el sentimiento correcto frente a lo que hay en el entorno del ser humano y lo que existe en la esfera de su hacer, de su actuar. Por lo tanto, tendremos que esforzarnos en acostumbrar al niño poco a poco a la alimentación externa, a estimularlo a través de los frutos, a apoyar su sistema metabólico a través de la flor y a lo que haya que cuidarse desde la cabeza, a través de mezclas suaves de las raíces. Estas cosas deben adquirirse, por decirlo de alguna forma, solo como arranque teórico. En la práctica deben verterse de forma espiritual en el manejo cotidiano. Hay que añadir que hoy en día es por lo general extremadamente difícil, partiendo de lo que se aprende en cualquier campo de aprendizaje, mirar en el interior del ser humano. La mirada se desvía continuamente de lo esencial. Hoy en día no se está entrenado para mirar hacia lo esencial. Es un hecho que en la primera mitad del siglo XIX la mirada se extinguió completamente para lo esencial. En la primera mitad del siglo XIX existía todavía una imagen que hoy solo sigue viviendo en el lenguaje, en el genio del lenguaje. Se la podría caracterizar de la siguiente manera. Si miramos al género humano, encontramos las más diversas enfermedades. Si nos quedamos en lo abstracto, podríamos anotar estas diversas enfermedades. Entonces se las podría colocar en una especie de mapa. En una esquina las enfermedades afines, en otro rincón las mortales. Podría quedar bonito, entonces se tendría un mapa de enfermedades. Se podría ver en él dónde ubicar a un niño que esté organizado de una forma determinada. Y podríamos imaginarnos que aquello que aparece como tendencia enfermiza se dibujara de forma esquemática en hojas de papel transparente con el nombre del niño, escrito en el lugar que le correspondiera. Ahora imagínense que se tuviera esa idea, se llevara a cabo. En la primera mitad del siglo XIX se tenía la idea de que allá donde había que escribir las enfermedades, se pondrían a escribir siempre nombres de animales. Se tenía todavía la opinión de que el reino animal imprimía en la naturaleza todo tipo de enfermedades posibles. Todo animal bien mirado objetiva una enfermedad humana. Para el animal, la enfermedad es, por así decirlo, salud. Pero si esa objetivación invade al hombre usurpando su propia organización, éste degenera hacia la animalidad y enferma.
Ideas como esta existían en la primera mitad del siglo XIX, no solo entre gente supersticiosa, sino que hasta Hegel pensaba así, y eran ideas absolutamente fundamentadas. Imagínense ustedes cuánta claridad podría adquirir cualquiera respecto a la naturaleza de un ser humano si pudiera decir tiende hacia el león, hacia el águila, hacia el bovino, o también tiende hacia un arrebato excesivo en lo espiritual del ser humano. O si prosiguen, llegarían a descubrir que cuando, por ejemplo, el cuerpo etérico tiende a ser demasiado flojo, tenemos una tensa afinidad del cuerpo etérico con la sustancia física. Y entonces la organización que normalmente solo puede tener su sitio en el reino animal inferior, la encontramos insinuada en el ser humano. He aquí ideas básicas que ustedes tienen que hacer suyas, y lo que ustedes por otra parte como educadores han de cumplir para su autoeducación radica aproximadamente en lo siguiente. Pueden tomar como punto de partida todo tipo de meditaciones determinadas. La que les he dado aquí es una de las más especiales para el educador. Los frutos de aquello que, con una cierta orientación, ejerciten en sí mismos como meditación, los verán en el hecho de que se sentirán impulsados en su sentir en ausencia del cuerpo como a un baño de olas astral, empujados hacia un mundo que se coloca ante ustedes ondulando ligeramente y les da la posibilidad de ver cosas a su alrededor que les darán respuestas a sus preguntas. Solo que para alcanzar esas posibilidades no pueden simplemente aferrarse teóricamente a lo que, por ejemplo, se da en el libro. ¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores? Como condiciones previas para un desarrollo meditativo. En dicho libro he señalado que, por ejemplo, uno de los obstáculos para ese desarrollo es la egoidad humana, en el sentido de que el ser humano concentra excesivamente su juicio en su propio yo. Piensen lo que en realidad significa la concentración sobre su propio yo. Tenemos nuestro cuerpo físico procedente de los tiempos de Saturno, ingeniosamente elaborado en 4 etapas, actuando majestuosamente. Tenemos el cuerpo etérico transformado ingeniosamente 3 veces. Tenemos el cuerpo astral transformado 2 veces. Ninguno de ellos cae en el ámbito de la conciencia terrestre. Solo el yo cae en el ámbito de la conciencia terrestre, aunque en realidad es solo un reflejo del yo, pues el verdadero yo solo puede verse a través de una retrospección en una encarnación anterior. El yo presente está en devenir y solo será una realidad en la siguiente encarnación. En principio, el yo es un bebé, y si ahondamos meditativamente en estas conexiones, la imagen de alguien que nada en su propio egoísmo nos suscita la imaginación de una niñera voluptuosa que en su corazón siente entrañable goce frente al pequeñuelo, pero en este caso la voluptuosidad está justificada, pues aquí el niño es algo distinto. La imaginación que surge frente al egoísmo es esta: el hombre acaricia a su propio yo, a su bebé, como si estuviera mimando a un niño. Y hoy en día los hombres andan por ahí de tal manera que si los pintáramos de una manera astral, tendríamos que hacerlo de forma que llevara a su niño en los brazos. Los egipcios todavía podían formar el conocido escarabajo, donde al menos el propio yo era llevado por la organización cefálica.
El hombre actual lleva su propio yo en los brazos y lo acaricia tiernamente. Comparar esta imagen con nuestra actividad cotidiana es otra de las meditaciones extraordinariamente útiles para el educador. Y entonces se verán conducidos hacia lo que describí como nadar en un baño de olas espiritual. Para recibir respuesta a las preguntas desde esa concepción, se requiere naturalmente la paz interior que hay que conseguir preservar para tales momentos. Y se reconoce enseguida si alguien tiene dotes para experimentar algún tipo de desarrollo en esa dirección. Esto se reconoce en la actitud del individuo a quejarse o no ante los contratiempos. Quien atraviesa por un desarrollo evolutivo nunca se queja de poder ser retenido, pues en realidad no nos retiene esto o aquello. Es concebible que alguien haga la más eficaz meditación antes de un acto decisivo que le siga directamente a continuación, o bien que la haga después de un acto decisivo y olvide completamente lo que ha experimentado en ese acto, pues se trata de que tenga en su poder la posibilidad de separarse de un mundo para adentrarse en el otro mundo. Y esto es principalmente el comienzo de todo llamamiento a las fuerzas interiores. Observen ustedes qué diferente es acercarse al niño con más o menos indiferencia o acercarse a él con auténtico amor. Cuando se descarta la creencia de que los artificios técnicos pueden ser más eficaces que el verdadero amor, y cuando entonces nos acercamos al niño con verdadero amor, es cuando aparece inmediatamente la eficacia de la educación, especialmente con los niños anómalos. Y así es como desde cada fundamento para un hacer concreto dentro del movimiento antroposófico, habría que ver aflorar un determinado temple anímico. Las cosas que se dan deberían verse solo como las raíces desde las cuales brota la planta. Y para ello realmente es necesario que ante todo lo sustancial antroposófico se sienta como una realidad. Y ustedes no alcanzarán nada. Esto puede decirse de antemano si aquello que han acogido aquí lo toman solo como algo que han experimentado, pero que no ha sido formador de ese temple anímico. En su día esto fue ya la evidente condición previa y tienen que seguir convirtiéndose cada vez más en condición previa. Como base para lo que debería existir como sociedad antroposófica desde el Congreso de Navidad, lo que desde el Goetheanum sale hacia sus instituciones tiene que ser contemplado como algo completamente real y en el futuro no podrá ser de otra forma todo lo que a través de las distintas secciones haya de actuar en lo antroposófico. De todo lo que ustedes puedan presentir de mis explicaciones, deduzcan que esta sociedad antroposófica tiene que llegar a ser un organismo en donde obren las responsabilidades como sangre vital. Y cuando las cosas son correctas, obran conjuntamente de forma adecuada. Así como para ciertas funciones de la organización del organismo humano, el corazón y los riñones tienen que actuar conjuntamente para que surja algo unificado. Así también para aquello a lo que ustedes aspiran, tienen que obrar conjuntamente las secciones que precisamente cuidan la sustancia de la que son especialmente responsables. Aquel que emprende algo en el mundo tiene que dejar actuar conjuntamente en su hacer aquello que parte de las sesiones y hay que tomar como algo real el obrar antroposófico. Imagínense que tienen la intención de trabajar con niños deficientes.
Entonces, en primer lugar, tienen que tener en cuenta lo que vive en el movimiento antroposófico como corriente pedagógica. La corriente pedagógica tiene que ser para ustedes algo que, tal como ella es, fluya en la actividad propia de ustedes. Tengan presente que nuestra corriente pedagógica contiene los elementos para la curación del hombre típico, conduciéndole a hallar su lugar en el mundo. Tienen que tener claro que la sesión médica puede darles a ustedes los recursos para poder profundizar la pedagogía hacia las anomalías humanas. Y si profundizan en ello de manera correcta, ustedes mismos encontrarán pronto que esto no puede darse en la manera en que se oye. Esto es para esto bueno y esto es para esto bueno, sino únicamente a través de una continua relación viva. El desgarramiento de las relaciones vivas es algo que no debiera darse. Hemos de evitar el egoísmo de la especialización a costa del espíritu de equipo. Cuando la euritmia curativa se acerca a la pedagogía, se acerca a sí mismo toda la euritmia en su totalidad a la pedagogía curativa. De ahí que ustedes deban darse cuenta que también hay que buscar una relación viva en esta dirección, que expresará que, hasta un cierto grado, aquel que ejerce la euritmia curativa debe tener los fundamentos de la euritmia en sí. La euritmia curativa debería crecer partiendo del conocimiento general de la euritmia hablada y la musical, aunque sin necesidad de llevarla hasta una culminación artística. Pero ante todo, el ser humano tiene que estar imbuido de la convicción de que ha de vincularse con los otros seres humanos, y entonces no puede ser de otra manera el que allí donde se ejercita la euritmia curativa se busque el apoyo del médico. Cuando se dio la euritmia curativa, se puso la condición de que no se ejerciera sin la relación con el médico. Todo esto hace referencia a lo entrelazadas, lo vivamente entrelazadas que tienen que estar las cosas que se desenvuelven en la antroposofía. Pero hay que añadir algo más. En el futuro, la sociedad antroposófica se verá confrontada con la decisión que, de una forma totalmente intensa, se expresa de la siguiente manera. ¿Se pueden mantener la responsabilidad o no se pueden mantener? No necesitan creérselo. De todo lo que acontecen, pueden ver que cuando el Congreso de Navidad tenía que ponerse en marcha, se definieron rigurosamente esas responsabilidades, quizás con alguna cruel exclusividad a juicio de algunos, en relación a la cualidad de la personalidad humana que precisamente estaban ahí. Mientras la junta directiva del Goetheanum se haya formado desde esas bases, no es posible otra cosa más que ver a esta junta directiva en una posición completamente autoritaria dentro de aquello que acontece en la sociedad antroposófica. Para los distintos asuntos que entran en consideración, esta junta directiva tiene que ser considerada sencillamente en una posición completamente autoritaria. ¿Va a ser esto entendido en el futuro o no dentro del movimiento antroposófico? Y esto es lo que en una creación como la de ustedes hay que decir especialmente a modo de piedra de fundación. Mientras no termine la crítica en cualquier lugar de la relación humana, pues la crítica nunca se refiere al contenido de lo enseñado, sino al contenido de lo que se hará. Si esa crítica no termina, si en relación a las cosas donde actúa lo oculto no puede haber un principio de autoridad,
no en la enseñanza, sino en el obrar. Entonces será imposible que pueda surgir del movimiento antroposófico lo que de él tiene que llegar a ser a toda costa, si es que debe seguir existiendo. La disimulada sublevación contra los que tienen las responsabilidades es lo que no puede permanecer en el futuro. Y entonces la calidad de miembro de la Escuela Superior de la Ciencia Espiritual tiene que conseguir el correctivo necesario que haga que, cuando no aparezca la comprensión necesaria por parte de alguna persona, ésta tenga que conducir con su calidad de miembro de la escuela. Se podría decir, antes del Congreso de Navidad, y debido a que no había una junta directiva con la idea de obrar esotéricamente, se dejaba en mis manos el pensar y el sentir, y en la medida más amplia posible, cada uno de los miembros recurría al hacer según le convenía. Este ha sido el fenómeno primordial hasta el Congreso de Navidad. Cuando se trataba de dirigirse hacia el pensar o también hacia el sentir en las cosas antroposóficas, entonces se venía hacia mí como más o menos se va al zapatero, cuando queremos que nos hagan unos zapatos. Esto fue volviéndose cada vez más intenso, hasta el punto de no darse cuenta y de empezar a creer lo contrario. Pero todo esto solo puede remediarse cuando realmente aparezca la conciencia de que también existe un querer social que parte de la junta directiva del Goetheanum. Así es donde nos podremos encontrar sin coacción alguna, con una comprensión íntegra y verdadera. Pero el modo de pensar de la gente es muy extraño, se apega tanto a las palabras. Ayer tuve un ejemplo grotesco de cómo para todas partes uno se apega a las palabras y luego desde las palabras y junto a las palabras surgen los anhelos hinchados y acalorados. Así pues, yo debo haber dicho en Breslau respecto a la junta directiva de la Sociedad Antroposófica Libre que los demás habían salido y que ha quedado el tronco de la junta directiva. De ahí se juzgó inmediatamente. Tenemos el tronco de la junta directiva. Ahora tienen que recibir una cabeza. Como ustedes verán, el hecho que se esconde aquí es que uno se aferra a una palabra porque aquí una vez a la cabeza se le ha llamado tronco partiendo del uso del lenguaje. Uno se aferra a esa palabra mientras que no ve en absoluto el hecho de que, en principio, la junta directiva del Goetheanum se encuentra completamente en consonancia con esa llamada junta directiva troncal. De lo contrario, había dicho Maú o algo por el estilo, pero como no ha dicho Maú, el hecho es que por lo pronto está de acuerdo. Así pues, se trata de juzgar por los hechos. Esto es de una inminente importancia si uno quiere entenderse con el movimiento antroposófico. Por eso es necesario que ustedes conciban su fundación en Lauenstein. Se puede tener las más grandes esperanzas en ella, de manera que obre en completa consonancia con todo el movimiento antroposófico, que por una parte estén penetrados de la conciencia de que el movimiento antroposófico también abrigará y cuidará aquello sobre lo que de una manera determinada dice sí, pero que solo puede abrigar y cuidar tal y como resulte adecuado para sus instituciones hoy en día después del Congreso de Navidad. Pero por otra parte, también ha de darse que lo que haga un miembro de estas características lo haga para potenciar las fuerzas del movimiento antroposófico. Esto es lo que yo quisiera poner en sus corazones, mis queridos amigos,
y consideren estas palabras salidas desde mi corazón como el impulso que yo quisiera darles para que siga actuando en ustedes. Imagínense en un movimiento espiritual. Este movimiento espiritual hay que hacerlo fructífero en la vida práctica. Entonces se considera este movimiento espiritual como un movimiento vivo. Que esto les dé fuerza, guía y buen obrar de su voluntad, mis queridos amigos.